Tengan todos un cordial saludo y una especial bienvenida a esta nueva entrega de nuestros videotutoriales, cuyo tema principal es el pensamiento crítico y la argumentación, desarrollado desde la asignatura que tiene el mismo nombre y cuyo código es AE 403, asignatura tal que es impartida desde el programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar. Como bien lo saben, su servidor y docente William Rocha Jacome. Esta es una asignatura que corresponde al área de formación investigativa dentro del programa de administración, dentro de las cuales se pueden encontrar asignaturas como expresión oral y escrita, como introducción a la ciencia, tecnología e innovación, teorías del conocimiento científico, pensamiento crítico y argumentación, metodología de la investigación 1 y metodología de la investigación 2. El día de hoy desarrollaremos nuestro encuentro o clase número 8 dentro de el plan de asignatura que hemos venido desarrollando durante este semestre. Y para el día de hoy nos convoca a ahondar sobre el tema que hemos denominado precisamente como pensamiento crítico. Recordemos que esta asignatura cuenta con 3 núcleos problemáticos principales o 3 unidades de aprendizaje, como lo quieran llamar, o unidades temáticas, dentro de las cuales la primera unidad se denominaba la esencia del conocimiento, y recordemos que en ella vimos temas como el conocimiento, definiciones, tipos de conocimiento, el pensamiento, definiciones y tipos de pensamiento, y los razonamientos, sus definiciones y cuáles eran los principales tipos de razonamiento. En nuestro segundo periodo académico hemos iniciado con la unidad número 2 o núcleo problemático número 2, que se llama precisamente pensamiento crítico, como se llama obviamente la asignatura. Y en el tercer corte académico y parte de este segundo iniciaremos con el tercer núcleo problemático, que se denomina la argumentación. Para el día de hoy, como decíamos, y abordando el tema del pensamiento crítico, ya habíamos hablado sobre cuáles son las principales definiciones de pensamiento crítico, las características del pensamiento crítico. Habíamos hablado también de las principales escuelas que tratan sobre este tema del pensamiento crítico, ¿cierto? Donde veíamos distintos autores o principales investigadores sobre el pensamiento crítico en la educación y sus diferentes posturas, desde teorías que encerraban aspectos cognitivos, otros aspectos afectivos, etcétera, etcétera. Y hoy veremos aquel tema que teníamos aún pendiente sobre el pensamiento crítico y que se denomina como actitudes y habilidades del pensador crítico, ¿no? Entonces, mientras en las anteriores clases estuvimos hablando de el pensamiento crítico como una actividad propia desarrollada desde una perspectiva teórica, ¿no? Los fundamentos del pensamiento crítico. ¿Qué era eso del pensamiento crítico? ¿Cuáles eran las principales características del pensamiento crítico? Sus principales corrientes
de pensamiento, etc. Hoy vamos a aterrizar un poco más el tema y hablar directamente de qué tipo de actitudes y habilidades se supone vamos a encontrar en una persona que sea pensadora crítica, o que tenga esas habilidades y destrezas para pensar de manera crítica en distintos escenarios, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Y nosotros tenemos que tener muy en cuenta, en un contexto en el que nosotros nos encontramos inmersos o vinculados hoy en día, ¿no? Y es que nosotros como seres humanos en el siglo XXI nos encontramos en lo que se ha denominado como la era de la información, ¿cierto? Y del conocimiento. Miren, es más, el conocimiento que se ha generado en los últimos años a escala humana, que todo el conocimiento que existía, digamos, del año 2006 hasta la antigüedad, hoy en día se desarrolla conocimiento a velocidades mayores y también en mayor grado de cantidad que del 2006 hacia la antigüedad. Entonces, como vemos, es una gran cantidad de información la que se está generando día a día, ¿no? Todos los días tenemos nuevos datos, nueva información que conocer, nueva información que asimilar, etcétera. Todo el tiempo estamos siendo bombardeados por información, redes sociales, etcétera. En el trabajo, en el colegio, en la primaria, la secundaria, en la universidad, etcétera, etcétera. Así que nos encontramos en la era de la información y el conocimiento, ¿no? Y obviamente esto a nosotros nos exige digámoslo de esta manera, un doble desafío. ¿Y por qué un doble desafío? Porque miren, en primer lugar, la mayoría de los trabajos, ¿cierto? Y cada vez más, que eso lo debemos tener en cuenta, están teniendo unas implicaciones enormes. ¿Por qué? Porque nos solicitan rendir cuentas constantemente, ¿cierto? Entender y procesar información de forma frecuente y a gran escala y a gran velocidad. Entonces, en primera instancia, hay esa exigencia clave que hay hoy en día en el contexto, ¿no? Rendir cuentas, entender y procesar información de forma rápida, concisa, veraz, etc. Y en segundo lugar, miren ustedes que la mayoría de las actividades que están relacionadas con el tema, ya sea de las comunicaciones y la información, se han trasladado a internet, ¿cierto? En donde la confiabilidad de la información se vuelve incierta, porque así como día a día aumenta la producción y la frecuencia con la que obtenemos información en cada momento, ¿cierto? Mucha de esta información, primero, es falsa, ¿cierto? Y segundo, que no es válida o no es relevante para los fines que de pronto nosotros la necesitamos. Por ende, para hacer uno frente a estos desafíos a los que nos enfrentamos día a día, ¿qué se hace necesario? Se hace necesario que todos podamos aprender, ¿cierto? Primero aprender, conocer, etcétera, y adquirir un conjunto de competencias que nos permitan a nosotros pensar de forma crítica. ¿Por qué? Porque cuando yo soy un pensador crítico, esto lo que me va a implicar a mí como persona, ¿cierto? Es tener un conjunto de características, de habilidades, algunas actitudes que lo que van es a favorecer
que yo pueda realizar mejores juicios, ¿no? Que esos juicios que yo haga estén bien documentados. Y cuando yo hago buenos juicios es porque yo estoy haciendo buenos razonamientos, ¿cierto? Estoy razonando de forma adecuada. Entonces, si yo puedo realizar juicios que estén bien documentados, si yo puedo discriminar, ¿cierto?, la calidad de la información que estoy manejando, o sea que puedo establecer qué información es buena, cuál información es mala, cuál información es confiable, cuál información no es confiable, etcétera. Ahora, si yo también puedo exponer correcta y ordenadamente la información, si yo puedo pensar de manera autónoma, ¿no? Esas son un tipo de características que son necesarias hoy en día y que las tiene ¿quién? Una persona que sea pensadora crítica, que piense de manera crítica. Entonces, el pensamiento crítico, para que ustedes vean, estimados estudiantes de administración de empresas, es un ejercicio del intelecto que permite que nosotros podamos realizar juicios, tomar decisiones, luego de haber hecho un análisis pormenorizado de un conjunto de datos, etcétera, poder hacer evaluaciones, contrastar argumentos, ¿no? Que obviamente los argumentos están relacionados con los razonamientos, ¿no? Porque la forma en que uno argumenta está relacionado en la forma en la que yo hago razonamiento, que fue uno de los temas que vimos en el corte anterior. Ahora, y que vamos a ver más adelante, porque los siguientes temas de la asignatura están relacionados a los argumentos, ¿no? La argumentación. Ahora, cuando yo tengo esas características de pensador crítico, puedo contrastar esos argumentos, puedo contrastar diferentes afirmaciones, diferentes puntos de vista, puedo corroborar evidencias, puedo conocer cuál es la fiabilidad de datos, etcétera, etcétera. Esas son variables que caracterizan a cualquier persona que tenga actitudes y habilidades de un pensador crítico, ¿no? Ahora, miremos estos tres elementos que los tenemos aquí con distintos colores para poder identificarlos de manera más clara, ¿no? Miren, uno de los principales fines que tiene la educación, ¿cierto? Como tal, la educación en forma general, es este primero que tenemos aquí, miren, transmitir los conocimientos fundamentales, ¿cierto? Sin los cuales no podría funcionar el pensamiento. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo ahí? Miren que este es uno de los fines que persigue la educación. Y la educación lo que busca es transmitir conocimiento. Y recuerden que el corte anterior, el primer tema que nosotros vimos de nuestra asignatura se denominaba, ¿cierto?, la esencia del conocimiento, y lo que vimos fue los tipos de conocimientos, cómo adquiríamos los conocimientos, etc. Entonces miren que esto es una cadena que viene enlazada, ¿no? Ahora, cuando yo transmito conocimientos fundamentales, lo que estoy favoreciendo es el proceso de pensamiento, ¿no? O sea, sin conocimientos no hay forma de que yo desarrolle mi pensamiento y los distintos tipos de pensamiento de los que ya hemos hablado aquí con frecuencia durante la asignatura. Entonces, por ende, en el primer corte, después de que hablamos de los conocimientos, ¿cuál fue el siguiente tema que abordamos? El pensamiento, ¿cierto? Porque sin conocimientos no va a haber pensamiento. Entonces, uno, ¿cierto?, posteriormente de haber transmitido unos conocimientos con los cuales yo ya voy a activar esa maquinaria que yo poseo de tipo cognitiva, una maquinaria que me va a poder hacer
hacer que procese información y que empiece a pensar. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Enseñar a pensar, ¿no? O sea, no es solo transmitir los conocimientos, porque es que hoy en día digamos que se desarrolla un tipo de educación que está muy basada en aspectos memorísticos, ¿no? Y no necesariamente los conocimientos se transmiten de mejor forma cuando lo que se busca es que los memoricen, no. Lo que se busca es que ustedes aprendan a pensar una vez hayan adquirido unos conocimientos, ¿no? Y por eso es indispensable que la educación busque también ¿qué? Enseñarles a pensar. Cuando uno les enseña a pensar, les está enseñando también ¿a qué? A identificar diferentes puntos de vista. Eso es otro tema que ustedes tienen que ser capaces de llegar a lograr. Que ustedes puedan identificar diferentes formas de pensamiento. Y que sean capaces de llegar a sacar conclusiones de manera que autónoma. ¿Ya? Eso es lo que se busca con la educación. Entonces yo transmito conocimientos con los cuales el funcionamiento empieza a operar. Luego yo empiezo a enseñar a pensar, a identificar diferentes puntos de vista y a que yo sea capaz de sacar conclusiones de manera autónoma. Cuando yo he adquirido conocimientos y yo he aprendido a pensar, yo puedo llegar a identificar diferentes puntos de vista. Cuando yo puedo sacar conclusiones de forma autónoma, ¿no? O sea que es de forma personal. Que yo sea el que genere esas conclusiones. No que yo repita, ¿cierto? Como loro lo que otros me dicen. Porque eso es lo que tiende a ser la educación memorística, ¿no? Cuando a usted lo que dicen es que memorice y recite, entonces usted no está sacando conclusiones de forma autónoma. Usted lo que está es repitiendo, ¿cierto? Un conocimiento que le fue impartido y que le dijeron que lo repitiera al pie de la letra. Pero no lo están haciendo pensar, ¿no? No le están diciendo, este argumento que me están dando, ¿podría decir yo que es acertado? ¿Bajo qué perspectiva se fundamenta este argumento que me están presentando? ¿Qué otro tipo de información podría yo recolectar para tratar de construir un tipo de razonamiento diferente al que me están presentando, ¿no? Son preguntas que yo de forma frecuente tendría que estar haciéndome. Ahora, cuando yo tengo esos dos primeros elementos, ¿no? La transmisión del conocimiento y he aprendido a pensar, identificar puntos de vista, sacar conclusiones, etc. Ya como objetivo final, lo que se busca entonces es que cualquier persona y cualquier personaje, ¿no? Que piense de manera crítica, lo que se busca es que sepa utilizar la información. ¿Para qué? Para obtener conocimientos nuevos. Y que esto le permita en última llegar a tomar decisiones y resolver problemas, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos con estos procesos de aprendizaje en los cuales una persona pueda llegar a pensar de forma crítica. Que ante una información que le fue suministrada, ¿cierto? Él la sepa utilizar. Tome la información, la utilice. ¿Y la utilice para qué? Para generar nuevos conocimientos. Conocimientos que de pronto no poseía anteriormente. O conocimientos que puede llegar a contrastar con otros conocimientos que él ya tenía de forma previa. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Y cuando yo soy capaz de utilizar información, ¿cierto? Con la cual voy a crear un nuevo mapa mental, ¿no? Voy a obtener nuevos datos, etcétera. Yo voy a aumentar mi capacidad, ¿para qué? Para la resolución de problemas, ¿no? Y para tomar mejores decisiones, ¿ya?
Entonces estos son pasos fundamentales de la educación. Esto es lo que busca la educación. Entonces cuando a usted le dicen que es importante desarrollar el pensamiento crítico, pues lo que le están diciendo es eso, ¿no? Que yo aprenda a pensar, ¿no? O sea, que yo aprenda a razonar también. Que yo, antes de tomar cualquier decisión, lo primero que debo hacer es ¿qué? Escuchar distintos puntos de vista, ¿no? Incluso puntos de vista que vayan en contra de lo que yo pienso. Y una vez mire los argumentos que presenta cada punto de vista, pueda yo eliminar las subjetividades propias mías como ser humano y valerme de la información que me permita demostrar su veracidad, ¿no? Que yo diga, este punto de vista es mejor que el que yo tenía, porque el que yo tenía no lo puedo demostrar. Posiblemente solo termine siendo una opinión personal. Y como opinión, recordemos que es sumamente subjetiva, porque es solamente lo que yo pienso. Y termina convirtiéndose en conocimiento es cuando yo soy capaz de esa opinión que yo había expresado, ese argumento, demostrarlo con ¿qué? Con pruebas, con evidencia, ¿cierto? Con soportes que validen el hecho que yo estoy tratando de narrar. Entonces, eso es uno de los fines primordiales de la educación como tal. Ahora, al desarrollar la capacidad, ¿cierto?, para el pensamiento crítico, nos puede ayudar, ¿no? Cuando la desarrollamos, ¿no? Al momento en que nosotros desarrollamos estas habilidades, esto nos puede ayudar de muchas maneras en nuestra vida, tanto personal como social, familiar, escolar y laboral, como estamos viendo. Ahora, ¿de qué manera podría ser eso? Pues miremos distintos ámbitos en los que el pensamiento crítico actúa, ¿cierto? Y hace que yo utilice mejor la información y tome mejores decisiones o resuelva problemas. Uno de ellos es el relacionado a los medios de comunicación, ¿no? Y un elemento básico de todo pensador crítico es que un pensador crítico no cree todo lo que le dice el periódico o los noticieros o la radio, la televisión, sino que cuestiona la veracidad de las noticias. O sea, siempre va a estar preguntándose por la veracidad de las noticias. ¿Qué tan cierta es esta noticia? ¿Qué tan falsa es? Etcétera. Sobre todo hoy en día que hay tantos medios de comunicación que lo único que hacen es servir de cajón de resonancia de los, digamos, gobernantes de turno, ¿no? Muchos medios de comunicación lo que hacen es entregar noticias que pongan en la mejor posición a quien paga las pautas de publicidad de esos noticieros, etc. Entonces es una realidad que estamos viviendo y por ende muchos medios de comunicación, digamos que de alguna forma le lavan la cara, ¿cierto? Ya sea a un gobierno, a un grupo empresarial, a un gobierno local, nacional, departamental, etcétera, etcétera. Y la pauta que se paga en muchos de estos medios de comunicación, y sobre todo esto ocurre más en pequeñas localidades, termina siendo un factor ya sea para callar o para aumentar el flujo de información a favor de X o Y personaje, ¿no? Eso tiende a ocurrir con mucha frecuencia. Y como los medios de comunicación sabemos, ¿no?, que tienden a distorsionar de cierta manera las noticias, entonces nosotros nunca debemos creer las noticias
de forma inmediata. Siempre tenemos que tener una posición escéptica ante ellas hasta que podamos comprobarlas efectivamente, ¿no? O sea, no es que no vayamos a creer en nada de lo que se nos presente, solo que debemos mantener una postura escéptica ante la información que nos están entregando, ¿no? O sea, y hacerme preguntas. ¿A quién beneficiaría esta información? ¿Estarán entregando todos los datos realmente? ¿Cierto? Ese tipo de preguntas tenemos que hacérnoslas nosotros de manera frecuente, ¿no? Porque siempre debemos cuestionar la veracidad de las noticias. Entonces, muchas veces, tanto las autoridades como los medios de difusión publican únicamente lo que quieren que el público sepa, aunque no sea cierto o sea únicamente la verdad a medias, no, o sea, contar solamente verdades a medias, lo que queremos que la gente sepa. O sea, no queremos que la gente se entere de esto de forma inmediata, así que vamos dosificándole la información para que al momento de que la obtengan, no sea un golpe tan fuerte. Es como, miren, muchos proyectos de reformas tributarias, no los dan a conocer, no muestran el texto completo de la reforma tributaria, sino que es como lanzando pedacitos, ¿no? Es como cuando están alimentando unos pececillos en el agua, ¿no? Tirándole de poquito, o cuando están alimentando palomas en un parque, entonces es tirándole granitos, granos, etcétera. Y no les tiran toda la bolsa de la comida de una sola vez, ¿no? Entonces, eso ocurre normalmente con muchos medios de comunicación. Dosifican las noticias. Entonces, por ende, siempre debemos cuestionar la veracidad de las mismas, ¿no? Ahora, la publicidad, ¿cierto? Igual que el anterior, no nos debemos dejar llevar por la publicidad. Todo pensador crítico, ¿no?, tiene esa característica básica. ¿Por qué? Porque la publicidad muchas veces es engañosa, ¿ya? Que si usas esta colonia conquistarás muchas más mujeres. Que si utilizas este perfume vas a atraer mucho más a los hombres. Y ustedes van a ver una cantidad de publicidad que obviamente la gran mayoría es falsa. Entonces, por ejemplo, últimamente salen hasta noticias de medicamentos o drogas homeopáticas, que obviamente la homeopatía es una farsa, que les dicen a usted que son drogas para el desarrollo de procesos cognitivos. O sea, no existen drogas para el desarrollo para mejorar los procesos cognitivos. Entonces, eso es engañoso. Están engañando a la gente con la publicidad. Y por ende nosotros siempre tenemos que ser escépticos, ¿no?, cuando veamos cualquier tipo de publicidad. Otro elemento importante que todo pensador crítico siempre tiene en cuenta es que al desarrollar estos procesos de pensamiento crítico, va a pensar más de una vez el comprar un producto cualquiera, ¿no? Sea un teléfono celular, sea una computadora, sea una camisa, sean unos tenis, o sea, el producto que sea, ¿no? Nada más por la marca o porque otra persona lo tiene, sino que lo primero que uno debe hacer es informarse mejor para aprovechar, ¿qué?, de mejor manera el dinero que nosotros tenemos, ¿no? Entonces muchas personas lo que dicen es: yo compro esta marca de tenis porque son los que usa Michael Jordan, por ejemplo, o así sucesivamente. Entonces, de pronto hay otras marcas de tenis que más económicas,
y posiblemente con las mismas calidades que le ofrece el otro producto, sino que utilizan determinados ganchos que no están relacionados con la calidad del producto como tal para aumentar el precio del mismo y venderle a ustedes un producto mucho más costoso, que posiblemente hay otros en el mercado de igual calidad pero mucho más económicos, ¿no? Entonces eso es una variable que también nos facilita a nosotros como pensadores críticos, ¿cierto? Desarrollarnos mejor en diferentes ámbitos de nuestra vida, ya sea personal, familiar, etc. Otro elemento, las autoridades, ¿no? Y con relación a esto, y recordemos que ya hemos mencionado algo sobre ese tema en otras clases, cuando hablamos de... hay una falacia que se llama falacia de apelación a la autoridad, y hay un sesgo cognitivo que se llama el efecto halo, que lo habíamos mencionado en otras clases, que es cuando uno inviste a una persona, ¿cierto?, de autoridad, porque lo considera que es un extremo conocedor de alguna materia específica, ¿no? Entonces, si ustedes ven a alguien con una bata de médico, como decíamos anteriormente, que esté en sus 50 años, o sea, que ya sea una persona madura, con canas, con un estetoscopio, de pronto sea hasta un actor, pero cuando ustedes lo ven, y si esa persona los atiende y empieza a darles consejos médicos, ustedes van a generar algo que se llama investirlo de un halo, ¿no? Y ese halo es un halo que se llama de autoridad, y usted va a tender a creer todo lo que esa persona le diga. Se han hecho experimentos con periodistas también, donde llega un periodista vestido de forma sport, con camiseta, jean, a hacer unas preguntas a alguien, y le dice algo que es, digamos, medianamente fantástico, y otro periodista llega, ¿cierto?, con otras personas, con distintos personajes obviamente, pero este sí viene vestido con saco, corbata, etcétera, con la misma noticia, y tienden la muestra representativa, a los que le hicieron la prueba o el experimento, tienden a creer en la información que les entrega la persona que está bien vestida, con saco, corbata, etcétera, o sea, no bien vestida, sino vestido formalmente, que aquella que está vestido de forma deportiva. Entonces le genera mayor credibilidad a un personaje el hecho de que esté vestido formal que el hecho de que esté vestido de forma deportiva. ¿Por qué pasó esto? Porque la persona encuestada o entrevistada invistió al entrevistador de un halo de autoridad, ¿no? Le confirió autoridad porque por sus sesgos se dejó llevar de su apariencia física, de la forma en la que estaba vestido, ¿no? Entonces, eso es otro elemento que un pensador crítico siempre debe tener en cuenta, ¿no? ¿Y qué es? Que no debemos creer todo lo que escuchamos a un político en campaña, a algunas autoridades en sus informes, a un comediante en la televisión, a un predicador en la iglesia, a un profesor en una escuela, en un colegio, en una universidad. O sea, porque un profesor diga algo no quiere decir que sea verdad. Él tiene que demostrarlo con pruebas, ¿no? Por eso en las universidades a ustedes constantemente les colocan a hacer trabajos y les dicen que deben citar las fuentes de donde obtuvieron la información. ¿Por qué es eso? Porque es que lo que diga una persona no es verdadero nada más porque lo esté diciendo,
se convierte en cierto, se convierte en conocimiento y se convierte en un conocimiento que puede ser confiable y válido cuando yo puedo demostrar que ha sido comprobada esa información, ¿no? Que es una información que le puedo dar un calificativo de validez, ya que es confiable, existe confiabilidad en ella, porque fueron hechos estudios, fueron hechos experimentos, se hicieron estudios de caso, etcétera. O sea, se desarrollaron diferentes trabajos, sean investigativos, etcétera, que permitieron encontrar información que valida el dato que se está entregando. Entonces, el hecho de que un profesor diga algo no lo convierte en verdadero, a menos de que lo demuestren con pruebas y evidencias, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama no creer todo lo que dice una autoridad, ¿no? En otras palabras, ser escéptico. ¿Hasta cuándo? Hasta que me lo demuestren, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me deben a mí demostrar? Incluso, miremos que hay casos, por eso decíamos, profesores de escuela, predicadores de iglesias, autoridades, ¿cierto? Porque también las autoridades mienten. Entonces, ¿qué es lo que me deben demostrar a mí? Demuéstremelo, es que las palabras se las lleva el viento, como dice el dicho, ¿no? Me lo debe demostrar es con ¿qué? Con hechos. Con hechos que sean verificables, que se puedan demostrar. Otra característica es el tribalismo, que es lo que nosotros ¿a qué le llamamos tribalismo? Las personas tienden a identificarse con otras personas que comparten rasgos, que pertenecen a grupos similares, que pertenecen a personas que piensan de igual manera. Entonces, si yo soy hincha del Madrid, entonces tiendo a mezclarme con hinchas del Madrid y tiendo a favorecer lo que digan los hinchas del Madrid. O si una persona es de una postura política de izquierda, de derecha, entonces tiende a favorecer todo lo que diga un líder político de derecha, por ejemplo, o todo lo que diga un líder político de izquierda, sin siquiera procesar la información, o sea, sin siquiera verificar que lo que está diciendo es cierto. Entonces, una persona cuando tiene pensamiento crítico no sigue como borrego a los demás, ¿ya? No anda detrás de ellos siguiendo cada cosa que dicen sin primero someterla al escrutinio, ¿no? Al análisis, a la verificación de datos, de fuentes, etc. Entonces, no importa si algo es tendencia en Twitter, porque el hecho que sea tendencia en Twitter no quiere decir que sea verdadero, ¿no? Ustedes ven que cualquier meme sobre cualquier banalidad tiende a convertirse a veces en tendencia en Twitter. Aunque todos vayan para el mismo lado, incluso eso se le llama también falacia ad populum, ¿ya? Porque cuando alguien utiliza como argumento de que la mayoría de las personas piensan lo mismo, eso se llama una falacia ad populum. ¿Por qué? Porque yo estoy apelando a que la mayoría dice lo mismo y muchas personas pueden estar equivocadas, ¿no? El hecho de que muchas personas piensen algo no quiere decir que sea cierto. Entonces, por ende, la única forma de que una mayoría de personas tenga la razón es que existan evidencias que demuestren que lo que esas personas piensan es cierto o verdadero. Entonces, el tribalismo es uno de los elementos que también un pensador crítico tiene en cuenta. Porque un pensador crítico no sigue como borrego a los demás, ¿no? No se convierte en una oveja para estar a merced de los lobos, ¿no? ¿Por qué?
No importa que hayan presiones por hacer lo mismo que ellos, no, porque no, si no haces lo mismo que yo, entonces no haces parte del grupo. Porque todo pensador crítico actúa de acuerdo con sus propias convicciones, ¿no? Y las propias convicciones deben estar lo mejor fundamentadas posibles, ¿no? Para que puedan tener cierto grado de validez. Ahora, ¿qué otro elemento, o mejor dicho, en qué otro aspecto me puedo ver yo beneficiado al desarrollar capacidades de pensamiento crítico? En mi crecimiento de tipo personal, ¿no? ¿Por qué? Porque hace que yo mejore de forma constante, ¿no? Si yo tengo pensamiento crítico, eso va a favorecer el que yo como persona vaya mejorando día a día. ¿Por qué? Porque vamos a estar cuestionando si lo que pensamos y lo que hacemos es lo correcto. Cuando yo estoy en capacidad, ¿cierto?, de autorregularme, cuando yo estoy en capacidad de cuestionarme a mí mismo, quiere decir que yo estoy revisando si las cosas que pienso y las cosas que hago son correctas. Y si yo encuentro que no son correctas, pues trato de cambiar, ¿cierto? Porque un pensador crítico tiene que ser coherente y tiene que ser consecuente con sus actos. Si yo trato de obrar de forma crítica, de pensar de forma crítica, para poder establecer cuándo algo es correcto, cuándo algo es incorrecto, cuándo algo es bueno, cuándo algo es malo, cuándo algo es válido, cuándo una información no la podemos validar, cuándo algo es confiable, cuándo no me ofrece confiabilidad, etc. Yo tengo que poner eso a prueba en mi vida diaria, ¿no? En mi crecimiento personal. O sea, en mis valores como persona. Eso lo tengo que demostrar. Porque de nada... ¿quién puede decir que tiene características de pensamiento crítico si lo que hace es lo contrario a las formas en las que piensa? O lo que hace es contrario a lo que sería lo lógico que debería hacer alguien en determinado contexto haciendo una actividad cualquiera, ¿no? Entonces, contribuye a mi crecimiento de tipo personal, pero también contribuye a mi crecimiento educativo, ¿no? Porque podremos, cuando uno desarrolla la capacidad para pensar críticamente, podremos ir mejorando como estudiantes, ya que nos cuestionaremos si nuestra forma de estudiar y de trabajar es la mejor, si estamos consiguiendo los resultados esperados. Podremos ir mejorando nuestra forma de aprender, ¿cierto? Un ejercicio que es interesante es el autoevaluarnos y ver si estamos consiguiendo los resultados que nosotros esperábamos. Porque ¿qué sentido tiene si yo vengo a estudiar a una universidad que se supone que es para adquirir yo unos conocimientos que hagan que yo pueda ser competitivo posteriormente y mandar a hacer todos los trabajos? ¿Ah? Díganme ustedes eso. Al finalizar la carrera, el que aprendió fue el que hizo todos los trabajos y usted no aprendió nada. Y es posible que mande también hasta hacer su trabajo de grado. Y se gradúa sin saber absolutamente nada. Pero cuando vayan a un concurso, ¿cierto?, para algún cargo importante, en ese concurso les van a hacer un examen
y ese examen sí no lo van a poder mandar a hacer. Entonces, el que tiene el conocimiento es el que generalmente va a ganar el examen. El que desarrolló sus procesos educativos, cognitivos, su pensamiento, etcétera, va a estar mejor preparado para la entrevista que le hagan, ¿cierto? Para responder las preguntas. O hoy en día en muchas entrevistas laborales no les hacen preguntas como la gente siempre espera que le digan, y que ¿cuáles son sus aspiraciones en esta empresa? ¿Qué es lo que aspira a lograr? ¿Por qué desea trabajar aquí? Olvídense que eso ya no se lo van a preguntar. Lo que van es a colocarlos en una mesa redonda a los aspirantes al cargo, y les van a colocar un problema y les van a decir: miren, imagínense que esta situación se está presentando. Ahora, al finalizar la jornada, ustedes tienen que presentar un informe donde establezcan las principales estrategias que se pueden llevar a cabo o desarrollar para resolver ese problema. Y se sientan 5 evaluadores a mirar el grupo para ver qué es lo que hacen. Ya, para ver quién toma el liderazgo del grupo, quién propone qué cosa, quién hace esto. Y ellos van evaluando el comportamiento de las personas resolviendo problemas y demostrando su conocimiento. Entonces, miren, ¿quién va a pasar esa entrevista? Pues la persona que demuestre que tiene mayor conocimientos, destrezas y habilidades del campo de conocimiento que se supone estudió. Pero si usted manda a hacer todos sus trabajos, si usted no lee, si no le gusta leer, si leer le parece aburrido y cansón, entonces yo creo que está, como decía el comercial de la vivienda, en el lugar equivocado. Porque la universidad no es para usted. Si a mí no me gusta leer, la universidad no es para usted. Déjeme decirle, ¿ya? Pero además del crecimiento educativo, ustedes también van a favorecer, ¿cierto? El crecimiento laboral que ustedes puedan llegar a tener. ¿Por qué? Porque en el caso de estar trabajando en alguna empresa, podremos ir mejorando como trabajadores al cuestionarnos si nuestra forma de hacerlo es la mejor o si podemos optimizar las maneras en las que hacemos nuestro trabajo. Porque recuerden que todo pensador crítico está en capacidad de cuestionar, primero, la información que recibe de otras personas, y segundo, cuestionarse a sí mismo. Entonces, si yo me cuestiono, ¿estaré haciendo correctamente el trabajo? ¿Esta es la mejor manera para desarrollar determinada actividad? Entonces, en esos casos, yo voy a estar contribuyendo ¿a qué? A mi crecimiento laboral, a mi crecimiento como miembro de una organización cualquiera. Entonces, estos son algunos de los elementos, porque pueden existir más, ¿cierto? En los cuales yo me voy a ver favorecido al momento de desarrollar capacidades para el pensamiento crítico. Porque esas capacidades de pensar críticamente me van a ayudar en distintos aspectos de mi vida personal, de mi vida social, de mi vida familiar, de mi vida escolar, de mi vida laboral, de mi vida profesional, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto es importante, por eso es tan importante desarrollar estas habilidades, estas actitudes, adquirir ciertos conocimientos que me van a permitir a mí formarme como una persona que piense de forma crítica, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las habilidades características de un pensador crítico? No, las principales habilidades que una persona que aspire a tener esas cualidades de pensador crítico debe poseer. Y miren, les voy a decir algo. En la mayoría de las mesas de trabajo sectoriales sobre las que se elaboran todas esas normas de competencia laboral, donde se elaboran esos manuales de funciones de cargos,
para contratar personal en distintas empresas, etcétera. Uno de las competencias que están solicitando las empresas que las universidades formen en sus estudiantes y futuros profesionales es el pensamiento crítico. La denominan una de las habilidades fundamentales del siglo XXI. Y el que no piense críticamente, entonces ya está en desventaja con el resto de personas para competir por un cargo cualquiera. Entonces hay unas habilidades que son básicas que debe tener toda persona que piense de manera crítica, ¿no? Ahora, esas habilidades son, primero, que debe ser analítico, ¿no? Y analítico es que ustedes ya saben que pueden tomar un problema y estudiarlo en las diferentes partes que lo componen, ¿no? Entonces, cuando yo voy, digamos, de lo mayor a lo menor, ¿no? Entonces, tomo algo y lo divido en las diferentes partes que lo componen para poder estudiarlo de mejor forma. Entonces, toda persona que tenga habilidades de pensamiento crítico, que sea un pensador crítico, uno de esos elementos en los cuales es altamente competitivo es en su capacidad de análisis, ¿no? Tiene una gran capacidad de analizar el contexto en el que se desenvuelve. Otra característica es que es observador, ¿no? Entonces está pendiente de todo lo que ocurre a su alrededor. Está pendiente de los detalles, de cualquier cosa que puede estar pasando. De cualquier cosa, si es en una clase, de cualquier cosa que diga el profesor, ¿no? Entonces está al tanto de todo aquello que lo rodea. Otra de sus características es que es investigador. O sea, toda persona crítica tiene cualidades investigativas. ¿Por qué? Porque es que él debe recolectar información que le permita sopesar entre distintas opiniones, puntos de vista, teorías, argumentos, etcétera, la veracidad de una postura o un tema sobre el que se esté tratando, ¿no? Entonces, todo pensador crítico tiene esta característica que es determinante, ¿no? Que es ser investigador. Otra variable, que el pensador crítico debe tener habilidades para la lectura. Y miren, cuando una persona escribe bien es porque lee, ¿ya? Una de las formas de aprender a escribir de mejor manera es mediante la lectura. El que no lee difícilmente va a escribir bien. Y no estamos hablando solamente de ortografía, ¿no? Porque eso es uno de los ítems o elementos que componen el tema de la escritura. Estamos hablando que la persona que lee, ¿cierto?, de forma implícita va a estar adquiriendo competencias al mejorar la sintaxis, ¿no? Al mejorar el grado de cohesión y de coherencia gramatical que tiene los textos que escribe. Entonces, una persona que lee va a ser mejor al momento de escribir. Entonces, la lectura es fundamental. Y como les decía hace un momento, quien no lea está en una desventaja completa con el resto de competidores, ¿no? Incluso, si ustedes aspiran hoy en día, donde las exigencias se han vuelto más grandes en el mundo laboral, donde a ustedes ya solo un pregrado no les va a servir, sino que si quieren, digamos, mejorar su calidad de vida, aumentar sus ingresos, y para poder tener un buen cargo van a tener que competir con personas que ya tienen especializaciones, maestrías, doctorados, etcétera.
Y en este tipo de estudios de posgrado, lo que ustedes van a leer es libros, ¿oyeron? Para hacer la tarea de una semana les va a tocar leer un libro completo. Entonces, si yo no estoy preparado, si no estoy acostumbrado a leer, voy a tener un gran problema en el futuro. Incluso cuando vayan a hacer su trabajo de grado, si usted no está acostumbrado a leer, olvídese. Va a ser muy difícil que usted elabore su trabajo de grado en los tiempos en los que se debería cumplir el conjunto de actividades para obtener el grado, ¿no? Va a demorar un poco más, porque va a ser mucho más difícil para usted. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo debo hacer primero, no importa que al comienzo empiece a leer, digamos, libros que no sean de sus estudios profesionales. Si estudia administración, pues debería estar leyendo libros de auditoría de la calidad, libros de administración del talento humano, libros de teorías administrativas, de planeación estratégica, de organización de empresas, de mercadotecnia, de formulación de proyectos, de finanzas, gerencia financiera, de análisis financiero. Eso deberían ser sus temas de lectura. Pero para uno tener la facilidad, ¿cierto? De leer, pues debería iniciar con, así sea que usted compre tiras cómicas, que se compre algunos libros sobre otras temáticas diferentes. Pero lo importante es que empiece a hacer el hábito, ¿no? Que empiece a leer, ¿ya? Que busque revistas, que comience con revistas, con pequeños textos, etcétera. Y luego va aumentando, se pone propósitos de cada semana leer sus libros. Así sea que compre novelas inicialmente, ¿no? Novelas que sean de su agrado o su interés. Digamos que si se vio la serie de Game of Thrones, y usted diga, yo quiero es leerme los libros inicialmente de Game of Thrones, entonces compra sus libros de la serie y los lee, e incluso eso va a aumentar su imaginación, porque la lectura va a hacer que usted recree los escenarios en los cuales se desarrollan esas actividades, distinto a que usted lo vea en televisión, que lo que le están vendiendo son imágenes ya elaboradas y que no van a hacer que hagan volar su imaginación. Cuando usted lee un texto, usted dibuja en su cerebro lo que está pasando en ese texto. Y eso aumenta, digamos, la creatividad que pueda llegar a tener una persona. Ahora, también un pensador crítico tiene habilidades ¿para qué? Para razonar, ¿no? Lo que habíamos ya hablado. Ya es capaz de hacer razonamientos de tipo deductivo, capaz de hacer razonamientos inductivos, capaz de hacer razonamientos por analogía, es capaz de hacer razonamientos aductivos, formulando hipótesis, etcétera, etcétera. También todo pensador crítico tiene habilidades creativas, ¿no? Precisamente porque muchos de estos elementos favorecen la creatividad, ¿no? Hacen que una persona desarrolle esos elementos que son creativos. Porque el que es pensador crítico desarrolla también otros tipos de pensamiento, como el pensamiento divergente, etcétera, que va a favorecer la creatividad. También un pensador crítico tiene habilidades para hacer inferencias. ¿Y qué es hacer inferencias? No, para sacar conclusiones luego de haber hecho análisis de un conjunto de datos, ¿no? Entonces, eso o esa habilidad es típica en cualquier persona que piense críticamente y que es capaz de hacer inferencias. Incluso hacer inferencias haciendo un análisis de datos de qué podría pasar en el futuro si la situación actual sigue presentándose. Eso es como cuando van a hacer el planteamiento de un problema de una investigación, y normalmente el planteamiento de un problema empiezan ustedes especificando cuáles son los síntomas de la situación problemática que encontraron. Luego
definen cuáles fueron las causas de esos síntomas. Posteriormente hace un pronóstico de qué podría estar ocurriendo si la situación problemática sigue presentándose. Eso es hacer unas inferencias, ¿no? O sea, hacer pronósticos, proyecciones, sacar conclusiones sobre hechos una vez yo haya realizado un análisis de la información, un análisis de los datos. También tiene habilidades para explicar, ¿no? Recordemos que la explicación es uno de los fundamentos y llamémoslo de esta manera, de los fines que persigue la investigación, sobre todo desde una perspectiva cuantitativa, ¿no? Recuerden que las ciencias naturales o aquellas que son positivistas dentro de las ciencias sociales buscan explicar fenómenos, mientras que las ciencias sociales desde el corte de vista interpretativo o cualitativo lo que buscan es interpretar fenómenos. Entonces, cuando yo tengo bases sólidas para la explicación es porque yo puedo hacer experimentos, ¿no? Sé hacer experimentos. ¿Para qué? Para explicar relaciones de causa y efecto entre distintas variables. Esas habilidades las posee alguien que sea pensador crítico. Un pensador crítico también interpreta, que es lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Mientras que las ciencias naturales buscan explicar fenómenos, las ciencias sociales, desde el punto de vista cualitativo, buscan interpretar los fenómenos, ¿no? O sea que desde una mirada social, lo que buscan es comprender fenómenos que se presentan normalmente en ámbitos de tipo sociales. Y recordemos que en ámbitos sociales lo que se están analizando son fenómenos en los cuales el hombre, el ser humano, interviene. También el pensador crítico tiene habilidades para lo que es la evaluación, ¿no? Entonces es capaz de hacer evaluaciones de distintas situaciones que se estén presentando, teniendo como referencia la información que ha recolectado, el análisis de los diferentes puntos de vista, el análisis de los distintos argumentos, etcétera, y puede llegar a hacer evaluaciones en un contexto específico. Y además, todo pensador crítico tiene habilidades para la autorregulación, que era lo que mencionábamos hace un momento, que no solamente está en capacidad de cuestionar, analizar, explicar, interpretar, etcétera, razonamientos que provengan de otras personas o de otras perspectivas, de otros puntos de vista, sino que también es capaz de cuestionarse a sí mismo, es capaz de cuestionar su propio pensamiento, es capaz de cuestionar las cosas que piensa y las cosas que hace. Por lo tanto, él es capaz de autorregularse porque se evalúa a sí mismo, ¿cierto? Para verificar qué tan acertada se encuentra la posición que está defendiendo el propio pensador crítico. Entonces se autorregula, ¿no? Es consciente de las cosas que dice. Reconoce y corrige, ¿cierto?, los errores que pueda llegar a cometer y que puedan afectar la claridad del razonamiento que esa persona esté expresando, ¿no? Se preocupa por mantener una línea temática sólida. Realiza procesos de revisión utilizando distintos tipos de recursos disponibles. Hace que otras personas también lo cuestionen a él o lo
lean lo que ha escrito o emitan un razonamiento sobre un pensamiento que ha tenido, etcétera, para ver qué tan centrado está, ¿no? Qué tan objetivo es, qué tan correcta es la información que está manejando, etcétera, etcétera. Entonces, estas son habilidades que debe tener un pensador crítico, que es la de autorregularse. Ahora veamos un conjunto de actitudes de forma rápida, ¿no? Entonces, todo pensador crítico debe tener una actitud realista ante los fenómenos que enfrenta, ¿no? Entonces, debe ser siempre realista. Además de ser realista, o sea, dejarse de ciertos idealismos, ¿no? Que no puede llegar a sustentar, porque obviamente el realismo se fundamenta más en el campo físico, ¿cierto? Demostrable, al hacer análisis de un objeto de conocimiento que se supone que es independiente al sujeto que lo conoce, que de eso ya habíamos hablado en clases anteriores. Entonces, toda postura o toda actitud de un pensador crítico debe ser siempre realista. Y un elemento que es casi siempre o va a la par de toda persona que sea realista es su objetividad, ¿no? Entonces, por ende, toda persona que desarrolle habilidades de pensamiento crítico debe tener actitudes también hacia la objetividad, o sea que debe tratar de ser siempre objetivo en todos sus razonamientos. Por ende, miren que uno de los elementos básicos de todo pensador crítico es tratar de despojarse de todos los sesgos que pueden llegar a influenciar su pensamiento, a no caer en falacias en los argumentos que emite y al no dejar que sus creencias y valores, etcétera, influyan en los razonamientos que hace y en los argumentos que promueve. Por lo tanto, todo pensador crítico debe tener una actitud favorable hacia la objetividad. También debe ser reflexivo, ¿no? Todo pensador crítico. Además, debe tener actitudes hacia la espontaneidad y debe también ser innovador, ¿no? Entonces, estos son unas actitudes básicas de todo pensador crítico. Además, todo pensador crítico debe también tener un conjunto de conocimientos. Y ese conjunto de conocimientos lo veíamos en distintas concepciones o escuelas del pensamiento crítico, ¿cierto? Donde mencionaban que hay distintas formas de ser un pensador crítico, y hay pensadores críticos dependiendo de distintos campos del conocimiento, ¿no? Porque hay personas que piensan de manera crítica, pero la única manera que lo pueden hacer es desde el conocimiento que manejan y que se encuentra validado de una persona. Por ejemplo, si alguien es experto en química, pues el pensamiento crítico, la mayoría de sus razonamientos bien fundamentados van a corresponder al campo de la química, ¿cierto? Ahora, podrá tener unos conocimientos básicos de otros temas, pero el pensamiento crítico va a depender en gran medida de esos conocimientos particulares que esa persona posea. Por ende, todo pensador crítico debe tener primero unos conocimientos de tipo generales, ¿no?
¿Sobre qué? Sobre elementos que tienen que ver con habilidades de razonamiento, ¿no? Tiene que saber sobre qué es un tipo de razonamiento, tiene que saber sobre elementos psicológicos que pueden afectar el pensamiento de una persona y conocimientos generales sobre la profesión en la cual enmarca el desarrollo de sus actividades. Pero también debe tener un conjunto de conocimientos que sean específicos, ¿no? De un área del pensamiento en la cual esta persona tienda a desarrollar sus principales actividades. Ahora, también todo pensador crítico debería manejar criterios que le permitan tomar decisiones válidas sobre diferentes aspectos de su vida, ¿no? Establecer diferentes tipos de criterios sobre distintas temáticas, sobre actividades y sobre acciones que desarrollen el día a día. Y también debería tener una cultura de tipo general, ¿no? Que sea una persona que conozca elementos de biología, que conozca elementos de historia, que como se tiende a mencionar en algún momento, que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces yo debo conocer la historia, pero no vivir en el pasado, que es muy diferente, ¿no? Porque el que vive en el pasado se queda en el pasado. Yo debo conocer el pasado para poder, con esa información, construir un mejor futuro. Ahora, el pensador crítico, ¿cierto? Por ende, es una persona que es habitualmente inquisitiva, que está bien informada, que confía en la razón, que es de mente abierta, flexible, que es justa cuando se trata de evaluar, que debe ser honesto cuando confronta sus sesgos personales, debe ser también prudente al emitir juicios y debe estar dispuesto a reconsiderar y, si es necesario, a retractarse de forma clara, ¿no? Respecto a los problemas, las situaciones, etcétera, que requieran un juicio relevante, razonable en la selección de distintos criterios. Y todo pensador crítico debe ser una persona enfocada en preguntar, en indagar, investigar, persistente en la búsqueda de resultados que sean precisos, tan precisos, ¿no?, como las circunstancias que le rodean y el problema o la situación se lo permitan, ¿ya? Ahora, basado en esto, entonces nos hacemos también esta pregunta: ¿y por qué el pensamiento crítico es particularmente valioso? Bueno, porque nos permite desarrollarnos de una manera más óptima como seres humanos, adquiriendo una visión del mundo mucho más preparada, ¿no? Además que para la solución de problemas se tienen mejores armas para resolverlos, que eso es una cuestión que es importante, ¿no?, que nosotros tengamos en cuenta. Ahora, si hacemos un breve resumen de lo que hemos mencionado hasta el momento, entonces todo pensador crítico genera conocimiento, ¿cierto?, a través del análisis de distintas fuentes de información. Entonces es lo primero que hace un pensador crítico, ¿no? Genera conocimiento, como ya lo habíamos visto, habíamos mencionado de cuáles eran uno de los objetivos básicos de la educación, que era transmitir conocimientos, etcétera, y para generar ¿qué? Nuevos conocimientos. Entonces todo pensador crítico genera conocimiento a través de analizar distintas fuentes de información. No nos quedamos con una sola,
Buscamos distintas fuentes, ¿cierto? Las que apoyen de pronto mi perspectiva y las que vayan en contra de mi perspectiva, porque yo no puedo dejarme llevar por los sesgos personales que tenga. El pensador crítico genera conocimiento también a través del análisis de ¿qué? De distintos puntos de vista y argumentos. O sea, uno tiene que escuchar a los demás. O sea, yo no puedo solamente tratar de venderles mi idea, sino que yo debo escuchar sus argumentos, escuchar sus diferentes puntos de vista para así posteriormente sopesarlos, ¿no? Y validar la información que estoy recibiendo. Pero también todo pensador crítico genera conocimiento a través del análisis de distintas teorías. O sea, no solo analiza puntos de vista, no solo analiza opiniones, no solo analiza argumentos, también analiza teorías, ¿no? Revisa las distintas teorías que existen sobre un elemento cualquiera. Y lo más importante, que todo pensador crítico genera conocimiento a través de lo que ya habíamos mencionado hace un momento, del análisis de distintas fuentes de información, puntos de vista, argumentos y teorías, sin comprometerse inicialmente con ninguna, que es lo importante, ¿no? O sea que yo primero debo recibir la información, analizar la información, revisar los puntos de vista, revisar los argumentos que me presentan, analizar, estudiar las teorías que hay sobre un tema en particular, sin comprometerme, o sea, sin favorecer ninguna, sino que mirarlas todas desde el mismo rasero. Y al finalizar, sí vamos a emitir una conclusión, sacar una conclusión, ¿no? Después de que yo haya hecho todo ese análisis de las fuentes de información, de puntos de vista, de argumentos y de tareas, ¿no? Una vez que los entiende, entonces miren, no me comprometo con ninguno, ¿no? Y ya una vez que los entiendo, detecto cuáles son los más relevantes, o sea, cuáles son las fuentes de información más relevantes, cuáles son los puntos de vista más relevantes, cuáles son los argumentos más relevantes, cuáles son las teorías más relevantes, y saco mis propias conclusiones. Entonces, cuando yo haga o saque mis propias conclusiones, es porque yo ya he hecho un análisis de todos esos elementos, los he entendido, he determinado cuáles son los más relevantes, y ahí sí, al finalizar, saco mis propias conclusiones, ¿no? Entonces, siempre yo debería estar formulándome unas preguntas, ¿no? ¿Cuáles preguntas son? ¿De qué habla cada perspectiva? ¿Por qué algunos argumentos son más valiosos que otros? ¿Y qué conclusiones sacaría yo a la luz de la información que tengo disponible, ¿no? Entonces, como vemos, son muchas las actitudes, las habilidades y los conocimientos que debe poseer una persona para pensar de manera crítica. Pero pensar de manera crítica me va a dar a mí una serie de ventajas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me va a dar a mí herramientas para crear nuevo conocimiento, para analizar el conocimiento existente también. Y me va a permitir a mí desprenderme de los sesgos que dominan a cualquier persona, porque todos estamos a merced de los sesgos que existen a nuestro alrededor, y esos sesgos muchas veces nos hacen pensar de forma diferente. Muchas veces las creencias que yo tengo hacen que piense de forma diferente, que me deje llevar por mis emociones, ¿cierto? Y que vaya en contra de la realidad. Entonces, ese tipo de elementos siempre nos vamos a enfrentar a ellos. Entonces, pensar críticamente me va a favorecer a mí en la medida en que me va a permitir pensar, analizar información, ¿cierto? Esa información
catalogarla y establecer conocimientos nuevos. Esos conocimientos los voy a estudiar ¿basado en qué? En distintas fuentes de información, en distintos puntos de vista, en distintos argumentos, distintos razonamientos, en distintas teorías, ¿cierto? Distintas opiniones para poder analizarlas también. Y una vez, ¿cierto?, yo las tenga bien definidas, las haya escuchado todas, las haya leído, sin comprometerme con ninguna, ¿cierto?, previamente. Voy a entenderlas para ver de qué tratan, y una vez las entienda, es que voy a sacar cuáles son las mejores o más relevantes de todas aquellas fuentes de información, teorías, puntos de vista, etcétera, y voy a sacar mis propias conclusiones. Ahí vemos la importancia que tiene el pensamiento crítico y que me va a favorecer tanto en mi vida personal, mi vida laboral, mi vida social, mi vida familiar, mi vida escolar, etcétera, etcétera. Entonces, por el día de hoy, no siendo más en nuestro tema en el cual nos reunía en esta nueva jornada de aprendizaje, no es más que desearles un feliz resto de día y cuídense, que la pasen muy bien, acaten todas las recomendaciones que actualmente existen en los diferentes temas relacionados a la salud, etcétera, y nos vemos en otro de estos encuentros, de este viaje del aprendizaje que desarrollamos semana a semana en nuestra asignatura de pensamiento crítico y argumentación. Hasta la próxima.